En este sentido, sí, por un lado podemos decir que con la regulación de la excesiva onerosidad de la prestación, más o menos, el legislador italiano ha regulado la que antes era la doctrina de la cláusula rebus sixtantibus. Podemos decir también que efectivamente la regulación se hizo en la perspectiva resolutoria, y haciéndose en la perspectiva resolutoria, eso significa que la cláusula rebus sixtantibus tiene que ser en el derecho italiano algo que determina la resolución del rapporto, o sea, que no porta la conservación. En ese sentido, a mi parecer, decir que en el derecho civil italiano la cláusula rebus sixtantibus no tiene relevancia o importancia, ya que ha sido básicamente absorbida en la regulación de la resolución del contrato por excesiva onerosidad de la prestación, no me parece correcto. Y no me parece correcto por un sencillo perfil aspecto. Tenemos que decir que todo el mundo en Italia en este momento opina que la doctrina de la cláusula rebus sixtantibus ha sido sustancialmente acogida, recibida dentro en el marco de la regulación de la excesiva onerosidad de la resolución del contrato por excesiva onerosidad sobrevenida de la prestación. Y eso depende de una sentencia muy importante de la Corte de Casación italiana del año 1966, en la que básicamente la Corte Suprema, la Corte de Casación italiana, nada más dijo que la doctrina de la cláusula rebus sixtantibus había sido sustancialmente y básicamente absorbida en la regulación del contrato por excesiva onerosidad de la prestación. Yo creo que la dramática crisis que ahora estamos viviendo, relacionada con la COVID-19, básicamente nos enseña que la regulación de la regulación de la resolución del contrato por excesiva onerosidad de la prestación no puede considerarse un remedio eficaz, sobre todo porque es un remedio que tiene como única solución la resolución del contrato, mientras que en muchos casos, sobre todo en los que están relacionados con la COVID-19, precisan una conservación del contrato y no la resolución de ese contrato. En ese caso, yo creo que tendría que existir en Italia un espacio para que la doctrina de la cláusula rebus sixtantibus tuviese reconquistase un pequeño espacio. Y el pequeño espacio tiene que reconquistarlo porque, a mi parecer, en el supuesto de que existan un acontecimiento extraordinario y imprevisible, antes que la resolución del contrato, la medida importante sería la conservación del contrato. Así que, a mi parecer, los remedios que están relacionados con la disciplina de la resolución del contrato por excesiva onerosidad no son remedios adecuados a la situación dramática que ahora estamos viviendo. En ese sentido, a mi parecer, la regulación tendría que ser muy diferente, ya que la regulación tendría que ser en el sentido de que la parte perjudicada puede solicitar primero la reducción de
de su prestación o de la contraprestación al fin de que cese la excesiva onerosidad. Y en el supuesto de que esa reducción, ese cese de la excesiva onerosidad no fuera posible por la naturaleza de la prestación, por la circunstancia, como remedio residual se podría solicitar la resolución. Pero lo que sería importante es que la decisión entre la conservación o la resolución del contrato tiene que estar en mano, tiene que pertenecer a la parte perjudicada. En cambio, ahora en Italia la situación es un poco rara, si queremos, porque la parte perjudicada, la única cosa que puede solicitar, si su prestación llega a ser excesivamente onerosa por acontecimientos extraordinarios e imprevisibles, es solicitar la resolución del contrato. En cambio, la otra parte, o sea, la parte que no esté perjudicada por la excesiva onerosidad, puede impedir la resolución del contrato si esa misma, si ella misma ofrezca de reducir o aumentar, según las circunstancias, la contraprestación para que cese la excesiva onerosidad. En este sentido, me parece entonces que la teoría de la cláusula rebus sic stantibus tuviese que tener lugar en la regulación en el derecho civil italiano y que la doctrina tendría que recuperar un espacio, ya que no me parece que se pueden considerar lo mismo, o sea, que la regulación de la resolución del contrato por excesiva onerosidad se puede considerar un remedio adecuado para para responder a las dramáticas situaciones que nos ponen delante, enfrente, la emergencia sanitaria relacionada con la COVID-19.